¿Quién es Majo? Bueno, yo soy Majo Bastidas y soy esposa, mamá de 2 niños varones que son encantadores, la luz de mi vida. A nivel profesional, soy psicólogo, soy especialista en orientación familiar, soy dula, soy mentora prenatal y de posparto también, así que estoy rodeada de millones de mamás todo el tiempo. Oh, qué lindo. ¿Quién es Jessica? ¿Quién es Jessica? Yo soy mamá de 4 niñas que van desde 21 años hasta 8 años que tiene la menor, así que tengo de todo un poco. Soy esposa, el año pasado celebré 20 años de casada con Roberto. Soy licenciada, sí, fue una meta importante, definitivamente. Soy licenciada en relaciones familiares, enseño sobre temas de crianza, parejas, relaciones padre-hijo, a través de talleres, consultas privadas, y de verdad que ha sido un camino súper transformador. Yo he estudiado de todo un poco, ¿no? A través de mis años, pero en esto me he enfocado en los últimos 6 años, y como le digo a mi esposo, si todo lo que he aprendido solo sirvió para cambiarme a mí, transformarme a mí, aprender todas las cosas que aprendí y cómo esto mejoró mi relación con mis propias hijas, con mi esposo, con Claro, mis la amigos, familia. con mis padres, con mis hermanos, definitivamente valió la pena. Y algo que me deja muchísimo es poder compartir esas cosas con todas esas personas a quienes he podido ayudar y a quienes he podido servir en estos 6 años más o menos que tengo haciendo esto. Maravilloso, a mí me gusta mucho cuando dices algo como que todos los años de experiencia que tienes son la suma de los años de tus hijas. Sí, yo lo digo mucho porque es verdad, mi hija, imagínate, si la sumo, ya no he sacado esa matemática recientemente, no la tengo, pero cuando sumo todas las edades de mis hijas, esa es la experiencia que tengo, porque cada una de ellas me ha enseñado algo diferente, no solo porque cada una de ellas es diferente, sino porque yo he sido una mamá diferente para cada una de Claro. ellas, porque me he dado ese permiso de ser quien cada una necesita que yo sea en la etapa de desarrollo en la que se encuentren. Y bueno, eso lo iremos conversando más adelante en otros videos, pero eso es clave en el momento de ser esos papás que necesitan tus hijos que seas. Es saber quién tienes que ser en su vida y no tanto Individual. el qué hacer, ¿no? Ujú. Majo, pero cuéntame una cosa, ¿hubo alguna experiencia en tu vida en donde hubo algún punto de inflexión, algún cambio, un despertar, algo que te ayudó a ver la crianza diferente? Cuéntanos un poco sobre tu camino con la crianza. Mira, es lindo que lo preguntes porque realmente mi crianza empezó mucho antes de ser mamá. Siempre soñé con ser mamá, era desde adolescente, pensaba en cómo la iba a hacer y estaba recordando cuándo fue la primera vez que estudié algo con maternidad, aparte de mi background. Y Fabián tenía 6 meses cuando hice mi primer curso de, me acuerdo, ser padres conscientes. Desde ese momento, que era un bebé, muchas personas pueden decir, pero bueno, es un bebé, ¿qué tan difícil puede ser? Para mí ya se enfrentaba como algo como, quiero ser la persona que él necesita para mí, quiero ser esa mamá presente, consciente, amable, humanizada, al día pues, con todo este contenido que de paso siento que más o menos 8, 10 años, hace 8 o 10 años es que se viene hablando cada vez más de esto de crianza, de crianza, de crianza. Así que empezó mucho antes de ser mamá. Sí, qué lindo eso. Sabes que en mi caso no fue así para nada. ¿Cómo fue la crianza para ti? Yo salí embarazada muy joven, tenía 19 años, y Grecia nació todavía, tenía 19 años, y básicamente, lista o no, aquí tienes al bebé, eres mamá, ahora tienes que empezar el camino de la crianza. Así que fue muchísimo ensayo y error. De hecho, analizando esa misma pregunta también que te acabo de hacer en mi vida en particular, no creo que hubo una sola cosa que sucedió que me hizo ver como que ya va. Ajá. Como vienen las cosas, no es como quiero que sean. Creo que fue una serie de episodios, ¿no? Durante la crianza, sobre todo de mis 2 hijas mayores, pero principalmente de mi hija mayor, ellas se llevan 4 años de diferencia, que me hicieron ver que esa no era, esa versión de mí que yo estaba viendo, no era quien yo quería ser. Sabes que muchas de nosotras siempre decimos, cuando no tenemos, antes de tener hijos, no voy a ser como mi mamá, no voy a ser como mis padres, no voy a ser como Sí. los ejemplos que teníamos a nuestro alrededor, y después nos encontramos
siendo la copia exacta y fiel de esas cosas que dijimos que no íbamos a hacer o que nosotros no íbamos a repetir. Y es Algo que la así, maternidad activa tu activa inconsciente. todas esas cosas. Y Ujú. por supuesto, me ha encantado ver todas esas cosas positivas que yo recibí en mi crianza en mí y son cosas que quiero seguir repitiendo, pero como todo, hay cosas que definitivamente quiero hacer diferente. Puedo hacer diferente y debo hacerlo diferente por mis hijas. Entonces, como te estaba diciendo, fueron varias cosas que sucedieron con mi hija, sobre todo mi hija mayor, que me hicieron ver, yo no quiero ser esta persona, esta no es la forma en la que yo quiero responder ante estas necesidades que estoy viendo. Y poco a poco empezó mi proceso de transformación, empecé consumiendo contenido en redes sociales, leyendo libros de crianza, por supuesto hubo mucho, todavía con todo esto, ya en mi sistema, toda esta información, hubo mucha confusión, seguían habiendo muchas preguntas, pero ya va, si yo estoy haciendo esto de esta manera, porque ella sigue sin, porque no me está haciendo caso. Si el libro dice que si yo le hablo así, ella me va a hacer caso. Si yo me enfoco en las emociones, va a haber obediencia. Y resulta que no necesariamente era así en la práctica. Entonces, nada, fue todo un proceso, un caos, porque así es el cambio. El cambio es difícil, el cambio toma mucho tiempo, el cambio es ensayo y error, 5 pasos para adelante, 3 pasos para atrás. Pero bueno, como te digo, fue un proceso que yo siento que todavía el día de hoy, como mamá de adulta ahora, Claro. de mi hija de 21, sigo aprendiendo, sigo buscando a veces dónde está ese balance, dónde está esa línea, ya va, estoy siendo quien quiero ser, eh, estoy acompañándola como ella necesita. En fin, este montón de preguntas creo que siempre son parte de la crianza, ¿no? Y ese ¿Y proceso no acaba nunca. qué crees que le falta al contenido de crianza hoy en día? Porque hoy en día podemos encontrar muchísima información, pero tú que vienes llenándote de información desde hace años, que has tenido tus propios conceptos, has tenido que cambiar ciertas cosas con cada una de ellas, ¿qué crees que le falta al concepto o a la información, mejor dicho, de crianza hoy en día? Sí, bueno, tú misma respondiste esa pregunta ahorita cuando hablaste del exceso de información. Hay demasiada información en las redes sociales, en Internet en general. Bueno, imagínate, ahora hasta le puedes preguntar a ChatGPT, ¿qué hago si? ¿Qué hago si mi hijo tiene un berrinche? ¿Qué hago si mi hijo hace tal cosa? Si me dice tal cosa. Hay Sí, tanta información que se ha vuelto un problema porque es normal que después de consumir tanto te termines sintiendo confundida, no sé qué hacer, y además de la cantidad de información es que la contradicción entre muchas de esta información, porque cada estilo de crianza te va a decir una cosa, si te estás practicando disciplina positiva se enfoca un poco más en comportamiento, ¿cómo se llama esto? Cuando refuerzas algo con premios o cosas para hacerlo, para hacer algo que ellos quieren repetir. En fin, enseñan ciertas cosas que a lo mejor la crianza respetuosa, por ejemplo, no está muy de acuerdo con esa práctica. Y entre cada uno de los estilos de sí, crianza yo he siempre hay notado estas eso. pequeñas diferencias, ¿no? No quiero decir que una esté mal o una esté bien, yo pienso que de todas podemos sacar algo positivo para nuestra crianza, pero ciertamente cuando estamos en ese proceso de empezar a cambiar cómo venimos haciendo las cosas, tanta información y contradictoria, de paso, puede ser un problema. A mí lo que me ha pasado es que cuando yo recibo una información que parece una receta de comida, ya sabes, El primero 1, haz 2, esto, 3. segundo haz esto, tercero haz esto, la mayoría de las veces no me funciona porque mis Correcto. hijos terminan teniendo respuestas que no están en esa guía o no están en ese audio o no Ujú. están en ese video. Y yo lo que siento es que las personas necesitan construir el propio criterio, es decir, las herramientas van a ir em, dirigidas a poder crear el criterio y de poder saber cómo reaccionar con los diferentes escenarios, porque es imposible plantear todos los escenarios que tienen todas las personas en el mundo. Entonces, ya teniendo los conceptos fundamentales, ya teniendo un criterio específico de la crianza que quieres hacer con tus hijos, entendiendo cuál es tu posición en la vida de tus hijos, pues vas a tener las herramientas para poder solucionar las situaciones cuando se vayan presentando. Sí, yo creo que me encanta eso que dijiste, porque una vez que de verdad entendemos cuál es nuestro rol, qué es lo que nuestros hijos necesitan, cuando nos empezamos a hacer las preguntas que de verdad nos tenemos que estar haciendo, que son muy diferentes del qué hago en esta situación en particular,
el qué hago va a venir solo. Si yo me enfoco en el concepto, en el principio, en el desarrollo de mi hijo, en las cosas que tengo que estar entendiendo, el qué voy a hacer, el qué voy a decir, eso va a venir natural. Claro. Pero bueno, obviamente es difícil porque en el momento de la crisis tú quieres soluciones rápidas y eso es otra cosa que en el Internet está lleno, es precisamente de soluciones rápidas. Haz esto si pasa esto, di esto si pasa aquello. De hecho, yo no sé si te conté una vez que también me pasó que cuando estaba empezando a consumir muchas de estas cosas, entonces normalmente te decían hasta lo que tenías que decir, te daban el libreto, ¿no? Te decían, si tu hijo te dice tal cosa, tú di esto, esto y esto. Y me llegó a pasar que en situaciones de alta intensidad, yo venía y trataba de repetir lo que el video me había dicho que repitiera, y yo no sé, mira, Y tu la hija, carita de mis hijas era como que yo no sé qué es peor, mami. O sea, si que me pegues 4 gritos y me castigues, que era lo que hacías antes, o que empieces a hablar como una persona que que no no eres eres. tú. O sea, ¿quién me está hablando? Espérate un momentico. Entonces, bueno, pero como te digo, crea esta sensación, toda esta información crea esta sensación de que las respuestas están ahí, que alguien más las tiene, que el experto es el que sabe, cuando no necesariamente. El experto puede darte, que es lo que queremos nosotras hacer en este canal, puede darte conceptos, ideas importantes que necesitas entender, pero las respuestas como tal de qué vas a hacer en el momento, solo tú vas a... Esa información viene principalmente de tu hijo, de lo que él Ujú. necesita, de tu relación con él y de lo que tú le puedes dar en ese momento. Y ahora que hablas de esto, ¿cómo nace Crianza 101? ¿Cómo nace Crianza 101? ¿Tú te acuerdas cómo nace Crianza 101, Majo? Sí, Porque a mí me recuerdo. encanta cómo tú cuentas esa parte de la historia. Recuerdo esta llamada que me hiciste y me dijiste, Majo, tengo esto, tengo un grupo de mamás que vamos a acompañar, ¿quieres hacerlo conmigo? Y para mí fue súper especial, la verdad, porque me llenó de ilusiones, algo que siempre he amado. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero sí teníamos claro que lo íbamos a hacer. Sí. Y a través de los años, porque duramos años haciendo esto, ¿cuántos años fueron? Yo creo que lo hicimos 3 o 4 años, 3 o 4 años. porque fue justo después del COVID que empezamos este grupo de apoyo para mamás. Es Ujú. más, recuerdo que era para padres. Correcto. Era para padres, pero bueno, desafortunadamente, o así fue que sucedió, solo mamás se inscribieron y al final decidimos cambiarle el título a Grupo Grupo de para Apoyos Madres. para Mamás Ujú. en el área de Pittsburgh. Y bueno, como dices tú, no sabíamos qué íbamos a hacer, pero sabíamos que queríamos ayudarlas, queríamos brindarles el apoyo, Soporte. soporte, lo que necesitaran Y, desde nuestra experiencia, y ¿no? esto fue increíble porque ellas aprendieron mucho en este acompañamiento, pero nosotras también Sí. aprendimos mucho de qué estaban viviendo las mamás, aprendimos mucho de la vida real, aprendimos Ujú. mucho de diferentes casos. Fue como que se nos abrió un abanico de situaciones que estaban Sí, sí, bueno, pasando. de hecho tenemos el registro, el récord de todas las preguntas que las mamás nos hicieron durante estos 3, 4 años que tuvimos el grupo, que para mí es un tesoro tener esas preguntas, porque como dices tú, son una ventanita a cada una de las casas y las situaciones reales que estas mamás estaban pasando con sus Claro. hijos. Nos enseñó también a nosotras a cómo enseñar mejor, porque recuerdo que a pesar de que ya estábamos teniendo las clases eran una vez a la semana con las mamás, las mismas preguntas seguían saliendo una y otra vez, y tú y yo empezamos a pensar como que ya va, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están haciendo las mismas preguntas? ¿Qué no estamos enseñando? ¿Qué Ujú. nos está faltando aquí? ¿Cuál es la información que no estamos proveyéndole a Eso las fue clave. mamás? Y eso fue clave, porque de ahí de hecho nace en los talleres que incluimos en nuestro proyecto de Crianza 101, porque Majo y yo enseñamos una serie de talleres en vivo basados en estos temas que identificamos, eran claves que las mamás tenían que entender para poder finalmente darle respuesta a ese montón de preguntas del qué hago aquí, qué hago allá, cuando me pasa esto, cuando mi hijo dice esto, Exacto. Y entendimos que eran claves porque se repetían una y otra una y vez, no otra. solamente para la misma familia, sino a través del tiempo. También, correcto. Entonces, creamos estos talleres, fueron súper exitosos, el material está súper, 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 súper bueno, pero quisimos poder compartir esto con todo el mundo o traer este conocimiento a la mayor cantidad de personas que sea posible. Así que de allí nace la idea de abrir este canal en YouTube y poder, a través de esta ventanita, poder compartir con ustedes muchas de estas ideas que incluimos en estos talleres y que hemos visto han sido transformadoras para muchas mamás, para muchas familias.
Así que si este es un tema que te interesa, te invitamos a que te suscribas y nos acompañes en este hermoso camino.